Seguramente muchas veces hemos pensado desertar, retirarnos de la iglesia, no volver más a la iglesia, porque muchas veces pensamos que ya lo tenemos todo. Tengo economía, tengo trabajo, tengo salud, tengo familia, tengo amigos, y muchas veces pensamos en no volver. O también porque hay un hermano o hermana que no nos llama mucho la atención, que no nos cae muy bien y decidimos retirarnos. O porque cuando el pastor empieza a predicar, siempre el estudio como que me cae a mí, y entonces no me gusta mucho esa parte, entonces decido retirarme de la presencia de Dios, de los caminos de Dios. Pero no es el hecho de que nos retiremos de la presencia de Dios. Y más en estos tiempos, hay personas que se han retirado de los caminos de Dios. Pero el Señor siempre tiene una voz de aliento para cada uno de nosotros. Las personas que se han retirado o las que están pensando en retirarse. Leemos la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3, versículo 14. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, yo soy su Señor. De cada ciudad tomaré a uno de ustedes, y de cada familia tomaré a dos, y los introduciré en Sión. Él siempre llama a sus hijos. A Él no le gusta que desertemos. Él siempre nos manda a seguir adelante. En varios versículos bíblicos nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que sigamos adelante, que dificultades van a venir, pero nos dice, siga. Nos dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Hay que perseverar, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando en la obra del Señor. Y Él siempre nos va a extender su mano, siempre, nunca nos va a negar esa posibilidad de reconciliarnos con Él. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo reconoció que había pecado, se arrepintió, volvió a casa, y el padre corrió hacia él para recibirlo. Imagínense, el padre, esta parábola, Dios mismo se alegra cuando reconocemos que estamos alejados de Él, que no le estamos sirviendo. Cuando nosotros reconocemos, Él nos recibe con los brazos abiertos. El amor que nuestro Padre tiene hacia la persona que se ha alejado de Él es tan maravilloso que cualquiera podría pensar que su misericordia le permite retirarse o darse un espacio, pero no es así. No es así. El Señor nos dice en su palabra en Romanos 6, 1-2. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Mire, cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, en su conciencia dice, o en su mente dice, que no le está haciendo mal a nadie, pero se está haciendo un mal él mismo. Uno mismo se está haciendo el mal cuando se aleja de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice en Gálatas: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará.
El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. No nos engañemos. No digamos que no le estamos haciendo mal a nadie. Nos estamos haciendo un mal nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa salvación. Al alejarnos de la presencia del Señor, de los caminos del Señor, no vamos a tener la salvación. Ese versículo lo acabamos de leer en Gálatas 6, 7 al 9. Cuando un creyente vive en pecado, comienza a cosechar las consecuencias negativas de sus acciones, en lugar de cosechar las bendiciones que fueron provistas a través de Jesús. Es una vida muy contradictoria para la persona que se sale de los caminos del Señor, que se aparta, porque ya nada le va a parecer bueno de lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Empezará a hablar mal de los hermanos, empezará a negar al Señor Jesucristo, empezará a hablar mal de la iglesia en general. Tenemos que vivir una vida agradable a Dios y Dios vivirá agradado con nosotros. Por eso nos da las bendiciones cuando vivimos agradados, cuando vivimos agradándole la vida a Dios. Recordemos que la palabra del Señor dice que no contristemos al Espíritu Santo, y es ahí cuando el Señor se pone muy triste, cuando nos apartamos de sus caminos. La Biblia nos dice en Efesios 4:30 que no contristará al Espíritu Santo. Pongámonos a pensar que cada uno de nosotros, al tomar esta decisión, nos estamos haciendo un mal a nosotros mismos. Recordemos que la salvación es individual, pero también recordemos que por nuestro testimonio podrán llegar muchos a los caminos del Señor. Para terminar, vamos a estar leyendo en San Juan 15, 5 y 6, que nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire las consecuencias que podemos tener al separarnos de la presencia, de los caminos de Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.